Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, iglesia. Sea bienvenido, hermano, a esta casa de oración. Qué bonito es, qué bonitos y qué dichosos somos los que tenemos la oportunidad de estar aquí, de poder estar delante del Rey, de poderle glorificar, de darle gracias por la vida, por todo lo que nos ha dado, hermanos, porque en esos tiempos tan difíciles, está difícil, está duro, hermano, pero gloria a Dios que estamos delante de su presencia. Vamos a meditar en la palabra de Dios, hermano, en esta preciosa noche. Amén. Vamos a iniciar en el libro de Josué 24:15, hermano. Hoy vamos a hablar de lo más hermoso que ha creado el Señor Jesús, lo que Él instituyó, la base de la sociedad, que es la familia. Gloria a Dios. ¿Ven? La familia, hermano, es lo que mueve el mundo, o lo que debe de mover al mundo, lo que nos debe de mover a todos. Si la familia, el mundo no subsiste. Entonces hoy el Señor me da una enseñanza sobre la familia. ¿Y qué es la familia, hermano? ¿O qué se supone que debe ser la familia para todo ser que habita en esta tierra? Dice que la familia, el valor de una familia reside en la capacidad de amar y formar hogares que protejan a sus integrantes, hogares con cimientos fuertes, dice, donde se comuniquen los valores, las ideas, las creencias y los sentimientos. Gloria a Dios. Dice que la familia debe estar formada por 7 conceptos. El número 1 dice que debe estar formada por el amor, el respeto, la honestidad, el perdón, la generosidad, la comunicación y la responsabilidad. En esos 7 conceptos, hermano, debe estar fundada una familia. Son los 7 conceptos. El principal y el que sostiene un hogar se llama Jesucristo. Amén. Pero el que tiene a Cristo, hermano, tiene todos estos conceptos en su vida. El que tiene a Cristo tiene el amor. Y si tiene el amor, lo tiene todo, como decía la hermana, ¿no? Si tenemos amor, vamos a perdonar. Si tenemos amor, vamos a tener generosidad, respeto y honestidad. La palabra clave es el amor, hermano. Y más en una familia. Amén. Amén. Entonces vamos a iniciar en Josué 24:15, hermano. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis: a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, donde estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Aquí viene, hermano, la clave que para meditar esta noche. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Aleluya. Padre Todopoderoso, aquí estamos, Señor, delante de su presencia, mi Señor. Primeramente para darle gracias, Señor, por la vida, Padre, por nuestra salud, Señor, porque nos ha dado la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, Señor, acudiendo a su llamado, Padre. Esta noche, Padre, yo creo firmemente, Señor, que tú vas a hablar, Señor, a través de tu palabra, Señor, a un corazón, Señor, a una familia, Padre poderoso, porque tú siempre que hablas, Señor, es por algo, Padre. Tu palabra no regresa vacía. Hoy, esta noche, Señor, yo te pido que prepares nuestro corazón, Señor,
para escuchar tu palabra, Señor, meditarlo en ella, Señor, y poder ser guiado, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, y dejarlo que tú nos lleves, Señor, por donde tú nos quieres llevar, Padre. Que tú cambies, Señor, todo lo que tengamos mal esta noche, Padre. Lo arranques, Señor, con tu mano poderosa. Deseches todo sentimiento, Padre, que nos separa, Señor, de poder disfrutar, Señor, a los seres que amamos, Padre poderoso. Esta noche yo te lo pido, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, Señor, y a nuestras mentes, Señor. Y que seas tú, Señor, glorificándote en este lugar precioso, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor de este lugar, Padre. Que sellen todo, puertas y ventanas, Padre. En el nombre poderoso, Señor. Reprendemos todo espíritu, Señor, que se levante en contra de tu palabra, Señor. Tu palabra es libre, Señor, de ser compartida esta noche, Padre, en medio de tu pueblo. Te lo pido en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y su pueblo dice: Amén. gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermano: y si mal os parece, dice, servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo, yo, primeramente yo, dice, yo serviré a Jehová. Y cuando yo sirva a Jehová, mi casa le servirá a Jehová. Pero primeramente le tengo que servir yo, porque dice la palabra. A veces escuchamos una alabanza que dice mi casa y yo, o hay muchos dichos que alguien predica y dice mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando la palabra dice yo, primeramente yo le sirvo a Jehová y luego mi casa, pero no al revés. No, mi casa le sirve a Jehová y luego yo. ¿Por qué? Porque yo soy el padre de familia, soy el hijo de Dios. Yo soy el que tengo que dar el testimonio de la palabra de Dios a los que están en mi casa, a mi esposa, a mis hijos y a todos los que vivan en mi casa. Porque si yo no entiendo las cosas de Dios y no vivo las cosas de Dios, ¿cómo voy a transmitir a mi esposa o a mis hijos el mensaje de salvación si yo no he llegado a ser salvo, como dice la palabra? Si yo no experimento el amor, ¿cómo le voy a decir a mi esposa que me ame? Si yo no respeto a mis hijos, ¿cómo les voy a decir que me respeten? Entonces, primeramente yo tengo que ser convertido al 100% al camino de Dios, para que mi Señor alcance a los que viven conmigo. Si no, no puede. Porque Dios dice la palabra: yo y mi casa. Primeramente yo tengo que entender lo que son las cosas de Dios y vivir lo que son las cosas de Dios para transmitir eso a los que viven conmigo a través de mi testimonio. Porque si no, es imposible que nos puedan creer que somos hijos de Dios cuando vivimos de una manera que no es correcta delante de los ojos de Dios. Entonces eso es lo importante, hermano, que primeramente seamos nosotros los que entendamos las cosas de Dios y lo que empecemos a vivir una vida como dice la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a vivir esa vida como dice la palabra de Dios, Dios añade a lo que nosotros queremos, hermano. Pero tenemos que ser convertidos nosotros, porque no podemos enseñar lo que no hemos vivido y no podemos enseñarles lo que tampoco no conocemos. Entonces la palabra dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ir a Deuteronomio, hermano 6, del 6 al 9. Gloria al Señor. Aleluya. Deuteronomio 6, del 6 al 9, la palabra de Dios. ¿Me da un amén cuando estemos ahí? Gloria a Dios.
Dice la palabra de Dios, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero, dice. La palabra que yo te mando estará contigo en tu corazón primero. Primero yo la tienen que entender yo. Dice la palabra de Dios, esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero. Primero tienen que vivir en mi corazón y yo tengo que empezar a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Y después dice la palabra, después la repetirás a tus hijos, dice, y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levante, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aleluya. Pero estarán sobre mí, dice la palabra de Dios, en mi corazón. Cuando yo las entienda, cuando yo las viva, entonces se las enseñaré a mis hijos. Se las repetirás, dice, a tus hijos. Hablarás de ellas en tu casa. Pero sí tiene que ser posible hasta que yo las entienda. Porque si yo no lo entiendo, si yo no lo vivo, ¿cómo se lo voy a transmitir a mi hijo? ¿O cómo se lo voy a transmitir a mi esposa, no? O a los que vivan conmigo, o a mis compañeros de trabajo, o con los que yo de repente me junto en la esquina o algo, no sé. Porque primeramente dice, estarán en mi corazón. Primeramente tienen que vivir en mí. Ya cuando esa palabra viva en mí y yo viva de acuerdo a lo que dice la palabra, entonces puedo transmitírsela a mi hijo. Porque no puedo corregir a mi hijo y no le puedo decir que él se comporte de una manera o de otra manera si yo no lo he enseñado. Porque cuando el hijo nace y empieza a caminar, lo ayudamos a caminar. Cuando quiere comer, lo enseñamos a que coma. Lo enseñamos a leer. Lo enseñamos a que se bañe, lo enseñamos a que se vista, lo enseñamos a todo lo tenemos que enseñar. Entonces es igual con la palabra de Dios. La palabra de Dios se la tenemos que transmitir a nuestros hijos, pero tiene que ser cuando nosotros las entendamos y cuando la empezamos a vivir. Porque si enseñamos algo que no empezamos a vivir, nuestros hijos nos van a tachar de mentirosos. A veces pasan cosas en nuestras casas, hermano, inconscientemente no las percibimos. Cuando a veces alguien te habla por teléfono y contestan y te dice tu hijo, papá, te habla X, ¿no? Y nosotros le decimos, dile que no estoy, Santo Dios. que todavía no llego. Entonces ahí empezamos con algo tan sencillo y tan cotidiano que se repite muchas veces, al decirle, dile que no estoy, o dile que no he llegado, o dile que me voy a tardar, ¿no? Entonces es un mensaje que le transmitimos a ellos, que es pues a mentir, ¿no? Y la mentira está en contra de la palabra de Dios. Entonces son muchas cosas que pasan en nuestra casa, hermano, que no las percibimos o no alcanzamos a percibir, y son cosas que no le agradan a Dios. Un ejemplo es como ese que le digo, hermano, que alguien a veces te habla, pregunta por ti, tú estás ahí y le dices a tu hijo que le diga que no está.
Dile que no estoy, o que no he llegado, o una cosa o otra. Pero es una manera de transmitirles a ellos algo que a Dios no le agrada. Y cuando les queremos enseñar las cosas que a Dios le agrada, ahí es donde hay una variante, ¿no? Porque el hijo puede pensar, bueno, mi papá miente y me dice a mí que no mienta. O mi papá grita y me dice a mí que no grite. O mi papá dice que obedezca, pero él no obedece. Me dice que me sujete, pero él no se sujeta a Dios. Entonces, a veces, hermano, enseñamos cosas. Yo no digo que está mal, ni mucho menos, ¿no? Toda enseñanza que es parte de Dios, gloria a Dios, hermano. Pero a veces, yo siempre he dicho que todos, seamos esposos, esposas o hijos, tenemos que sujetarnos a Dios primeramente. Porque si nos sujetamos a Dios, nos podemos someter a cualquiera. Si yo me someto a Dios, yo me puedo someter aquí a cualquiera, hermano, a la tierra. Porque lo hago con mi jefe, ¿no? Con mi jefe a veces son groseros, con los supervisores o algo. Y uno tiene que ser humilde, hermano. ¿Por qué? Porque uno conoce la palabra de Dios. No puede uno contestarle igual. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos que se sujeten a Dios y que le teman a Dios, si ellos entienden ese concepto, están del otro lado, hermano. Y pasa igual con nuestras esposas, hermano. A veces les hacemos mucho hincapié a que se sujeten a nosotros como hombres carnales, ¿no? Cuando lo más importante es que ellas se sujeten a Dios. Porque cuando ellas se sujeten a Dios, van a respetar al marido. Y si se sujetan al marido y no se sujetan a Dios, pues nada más cuando está el marido van a sujetarse a él. Y cuando no es el marido, no. Porque una mujer debe estar sujeta aunque no sea el marido. ¿Por qué? Porque es Dios el que está pendiente de ella, no el marido. Porque el marido se va a trabajar. Entonces, si nosotros creamos el concepto de que la mujer tiene que respetar y que tiene que estar sujeta al esposo, cuando el esposo esté presente físicamente ahí, quiere decir que cuando el esposo no está, entonces no. La mujer debe estar sujeta primeramente a Dios. Porque cuando ella se sujete a Dios, se va a sujetar al esposo. Y cuando el hombre se sujete a Dios, va a respetar a la esposa. Y va a respetar al hijo. Y va a respetar a todo el mundo. Entonces, la clave está ahí, hermano, en sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo quiero enseñar algo a mi familia, tiene que ser algo que a mí Dios ya me lo enseñó, ya me lo hizo vivir. Porque si no, entonces no lo voy a transmitir, o no me va a entender, o él va a pensar de que yo soy un mentiroso, ¿no? Y pasa mucho, hermano, eso en el pueblo de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso, hermano? ¿Por qué pasa eso? Bueno, mucho. Porque ahorita le dedicamos mucho tiempo al trabajo, hermano. Exageradamente el hombre le dedica mucho tiempo al trabajo y poco tiempo a la familia. Escatimamos
Muchísimo, hermano. Muchísimo el tiempo que le dedicamos a nuestra familia. Porque es muy poco el tiempo que le dedicamos, y no es tiempo de calidad, hermano, lo que le dedicamos. No le dedicamos nada, hermano. Ahorita las jornadas laborales en las empresas, entre traslado y trabajo, hermano, hay empresas que están hablando de 15 horas, hermano. Y ahorita, hermano, lo digo con mucho respeto, ¿no? Ahorita hay hogares, hermano, que por la cuestión de trabajo carecen, hermano, de la presencia de una madre. ¿Por qué? Porque como trabajan muchísimas horas, las mamás dejan de hacer la función de madres para hacer la función de hombres, cuando su naturaleza de ellas es madre, no hombres. Gloria a Dios. Porque las mujeres fueron creadas para ser madres, no para sustituir a los hombres. Entonces, lamentablemente, en muchos hogares, hermano, de allá afuera y también de aquí adentro de la iglesia, del pueblo de Dios, y no lo digo de aquí, sino del pueblo de Dios en general, hermano, en los hogares se carece de la presencia de la madre, por la razón que sea, hermano, pero se carece. Y en muchos hogares la responsabilidad de las madres está cayendo en los hijos. Los hijos están haciendo trabajos que les tocan a las madres, porque las madres están haciendo papel de hombres. Y hay hogares que tienen dos padres y no tienen mamá, porque no hay funciones de mamá. Porque los jóvenes o los niños, ellos tienen que hacer la función de la mamá. ¿Y cuál es la función de la mamá? Limpiar la casa, lavar, prepararse la comida. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que trabajar, hermano. Tiene que trabajar, o igual que el papá, ¿no? Y como le digo, no. Hay hogares que tienen, no, la imagen de dos hombres, ¿no? Y carece el papel de la mamá. Yo digo que a veces es necesario que lo hagan, hermano. ¿Por qué? Porque hay madres que son solteras, ¿no? Pero el hecho que yo como trabaje tanto, no me exonera, hermano, de mis responsabilidades en mi casa. Las responsabilidades en mi casa yo las tengo que hacer. Así haga lo que haga y trabaje el tiempo que yo trabaje. Porque delante de Dios yo tengo una responsabilidad como padre o como madre. Y si nosotros estamos alterando la función de lo que es las cosas que Dios dejó, si nosotros como padres dejamos de atender a nuestra esposa y dejamos de atender a nuestro hijo por el trabajo, Dios en su momento nos va a demandar. Porque para Dios tiene una base y tiene una que Él formó, que es la familia. Entonces la familia, Dios primeramente, segundamente la familia, y terceramente debe ser el trabajo. Pero si el trabajo ocupa lo segundo o a veces ocupa lo primero, cuidado, hermano, porque algo está pasando. Porque a veces, hermano, no es que tengamos tanta necesidad de hacerlo. Créame. A veces no es tanta necesidad que las esposas tengan que trabajar.
Pero ahí es otro tema, ¿no? Pero sí, es importante, hermano, que cada quien tome la función que Dios le entregó. Porque si no, hermano, la familia se van a desbaratar, ¿no? Y eso es lo que el enemigo quiere, hermano. Que las familias desaparezcan, hermano. Porque el día que la familia desaparezca, ya no va a haber nada, hermano. Porque en la familia es donde se forman, hermano, los hombres, los jóvenes con respeto, los jóvenes con temores, con amor, con generosos. Pero si nosotros no estamos pendientes, porque cuando nosotros trabajamos mucho tiempo, tenemos que comprarle cosas a nuestros hijos para que se entretengan cuando nosotros no estemos. Y yo lo digo, hermano, porque a veces decimos, es que allá afuera a los jóvenes, a los niños, los educa el celular. Pero también a nuestros hijos los educa el celular, hermano. Nuestros hijos también tienen consolas de videojuegos para que se entretengan cuando nosotros no estamos. Y tienen todo, hermano. Tienen televisión de paga. Les compramos una pantalla de grandotas para que ellos se entretengan mientras nosotros trabajamos, ¿no? Entonces también nosotros estamos criando a nuestros hijos como los de allá afuera, pero no nos queremos dar cuenta, hermano. No nos queremos dar cuenta. Te voy a decir por qué, hermano. Nosotros en mi casa fuimos 12, hermano. 12 fuimos en mi casa. Y mi papá siempre fue el que sacó todo adelante. No nos morimos de hambre, hermano. Y todos nos educaron con ese concepto, hermano, de que el hombre es el que tiene que buscar el sustento. Y si en un lugar no se da, hay que buscarlo en otro. Y en otro, y en otro. Hasta que encontremos el lugar donde nuestra familia pueda ser sustentada. Porque la esposa, hermano, fue diseñada para eso, hermano. Para ministrar y para educar. Y nosotros somos los proveedores. Cuando mi esposa quería trabajar, cuando yo me casé con mi esposa, yo ya estaba en el camino de Dios. Cuando mi esposa quería trabajar, yo claramente se lo dije a ella. Le dije, tu responsabilidad es la casa y mi hijo. Eso. ¿Tú quieres trabajar? Ok, búscate un trabajo, ¿no? Pero tu responsabilidad no te exime. Si tú te vas a ir a trabajar, tú tienes una responsabilidad con tu hijo. Y no la vas a cambiar por irte a trabajar. Porque esa es tu responsabilidad. Que mi hijo esté bien. Y a veces muchos dicen, no, es que es un concepto machista. No, hermano. No es un concepto machista. Es lo que dice la palabra, hermano. Porque cuando Dios creó a Adán, hermano, y después creó a Eva, le dijo que se multiplicaran, ¿no? Y poblaran la tierra. Cuando lo sacó del paraíso, le dijo a Adán, con el sudor de tu frente te ganarás el sustento, ¿no? Nunca le dijo a la mujer. ¿Por qué les comento eso, hermano? Porque estamos creando jóvenes rebeldes, hermano.
sin darnos cuenta. Y le voy a decir por qué, hermano. Hace tiempo yo tuve el privilegio de platicar con algunos jóvenes, hermano, por una prédica que yo quería sacar. Y créame, hermano, me sorprendió lo que me contaron. Me sorprendió, hermano. Y nomás les voy a contar algo, hermano, de algo. Un joven me dijo, hermano, me dijo, yo quisiera que mi papá no me quisiera, me dijo. Santo Dios. ¿Por qué, Leo? ¿Por qué me dices tú que quieres que tu papá no te quiera? No, me dijo, yo quisiera que mi papá no me amara. Le digo, ¿por qué? Porque cuando él me pega, me dice que me pega porque me ama. Santo Dios. Y créanme, cuando ese joven me contó eso, me rompió el corazón, hermano. Me dijo, ¿por qué? Porque cuando él me corrige, me dice que es por amor. Y yo quisiera que no me amara, dice, para que ella no me pegue. Y es fuerte, hermano. Es fuerte cuando escuchas a un joven que te diga eso. Y más cuando pensamos que esos jóvenes están siendo educados de acuerdo a la palabra de Dios. Porque sí es cierto, dice la palabra de Dios, que Dios ama al que corrige, ¿no? Pero Dios habla de otro amor, de otra corrección. No habla de la corrección del látigo, o no habla de la corrección del cinto. O yo le pregunto a todos los que estamos aquí, ¿alguna vez el Señor nos ha dado con la vara? No. A mí no. Literalmente le da todo. No espiritualmente. Es que la Biblia son palabras. Si no nos azotara, no obedeceríamos. Estamos hablando, la Biblia, recuerda que la Biblia es espiritual. Sí, pero también debe de haber vara, mano. Si no, ¿cómo se va el hijo por el mal camino? No, es cierto. Hermana, si mi hijo no me obedece a mí. Entonces hacemos a Dios mentiroso, hermano. No, hermana. No se confunda, hermana. Si mi hijo no me obedece a mí, Dice, corrige a tu hijo con vara y no morirá. La Biblia lo dice. Mientras haya tiempo. Discúlpeme, pero la Biblia lo dice. Dice en Proverbios, hermano. mire, si mi hijo se pierde y si mi hijo no me obedece, es porque yo no lo supe educar con amor. Pero también debe de haber vara, hermano. No, a mi hijo nunca le he pegado. Hermana, Jamás. yo a mi hijo, ¿Cómo cree? hasta ahorita, a sus 24 años, Jamás nunca le le he tocado un pelo. Jamás. No, hermano. El amor no está ligado con los golpes. Yo jamás le Es que depende de cada padre, hermano. Yo no tengo hijos, hermano, pero yo siento que si yo hubiese tenido hijos, lo hubiera hecho, hermano. ¿Sabe por qué? Porque veo a mis sobrinos cómo están por falta de corrección desde chiquitos y por no ponerles disciplina desde chiquitos. Pero sus sobrinos sus papás conocen a Dios. No conocen a Dios. Entonces. Pero ocuparon vara, hermano. Ocuparon vara. de educación. Ok. Sigue, por favor. Entonces, seguimos, hermano. Ok. Entonces, vamos a ir a Colosenses, hermano. 3, ¿Te gustaba que te pegara? de 19 al 21. A mí nunca me pegaron. Gloria a Dios, hermano. Colosenses 3:19. Respira. ¿Ven? Ay, santo.
Exacto. Estamos ahí, dice la palabra de Dios, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, dice, y no seáis ásperos con ellas, dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Gloria a Dios, hermano. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no sois ásperas, dice, no seáis ásperas con ellas. ¿A qué se refiere cuando dice ásperas, hermano? Duro. Que sea duro. O golpee. Ásperos, dice la palabra de Dios. Ásperos es cuando somos secos, hermano, fríos. Frío. Cuando llegamos a la casa y a veces nos dice mi señor, la señora, ay, mira, me compré este color de uñas. Y tú le dices, no, tengo hambre, sírveme de comer. O mira, me acabo de comprar esta blusa. Y tú le evades, hermano. A veces no le damos importancia más a las cosas. A veces a nuestra esposa y a nuestros hijos. A veces nuestros hijos nos hablan por cosas y nosotros las juzgamos que son insignificantes, hermano. Y no les ponemos atención. A veces tu hijo llega y te dice, papá, se me quebró el lápiz. Y a veces le decimos, no, ese no es problema, yo traigo otros problemas más fuertes, ¿no? Mi trabajo, o tengo otros problemas más importantes que a ti se te haya quebrado un lápiz, ¿no? Y no les damos la importancia, hermano, a esas cosas, esas pequeñeces, ¿no? Que para ellos son importantes, ¿no? Y nosotros no les damos importancia, hermano. Y pasan muchas cosas. Cuando trabajamos mucho, y porque pasaba en mi casa, hermano. No me gusta hablar de mi casa a mí. Poco me gusta hablar de mi casa. Yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño y yo descansaba, ¿no? A las 6 de la mañana ya estaba ahí brincando. Y mi esposa le decía, vete, deja dormir a tu papá, porque él está cansado. Yo le decía a mi esposa, déjalo, porque cuando yo quiera que venga a brincar conmigo, él ya no va a querer. A veces nuestros hijos quieren jugar con nosotros, hermano, o quieren que los llevemos al parque, los llevemos a un lugar, y nosotros estamos tan abrumados en nuestras cosas que no les hacemos caso, hermano. ¿Por qué? Porque como ellos son pequeños, nosotros pensamos que las cosas que ellos tienen, o los problemas que ellos tienen, son pequeños, hermano. Pero para ellos también son grandes, así como nosotros. Así como nosotros vemos nuestros problemas, ellos pequeños los ven grandes también para ellos, hermano. Y como ellos ven protección en nosotros, nos lo cuentan a nosotros, hermano. Y a veces nosotros menospreciamos lo que nos cuentan los niños. No les hacemos caso, hermano. No les hacemos caso porque los vemos pequeños, hermano. Y a veces pasa lo mismo con nuestras esposas, hermano. Pasa eso con nuestras esposas también. Y a veces nuestras esposas quieren platicar con nosotros y nosotros no nos prestamos, hermano. Porque estamos cansados o porque nos traemos los problemas del trabajo a nuestra casa. Y empiezan esos problemas del trabajo, empiezan a contaminar nuestra casa, ¿no? Y al rato los problemas del trabajo están también en nuestra casa.
Y ya después, hermano, ya no sabemos de dónde estamos. Ya no sabemos si en la casa estamos en el trabajo, o en el trabajo estamos en la casa. Perdemos todo. Toda separación del trabajo y toda separación de nuestra casa, hermano. Amén. Vamos a ir a primera de Pedro, hermano. Capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Ya estamos ahí, hermano? Dice la palabra de Dios. Vosotros, dice, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dice, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice. Amén. Dice, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dice, con sabiduría, hermano. La casa se maneja con sabiduría, y no con sabiduría del hombre, sino con sabiduría de Dios. Vive sabiamente, dice, dando honor a la mujer, honor, respeto. Trátala, dice, como un vaso frágil, con fragilidad. ¿Para qué, dice? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, es importante, entonces, la relación que podamos tener con nuestras esposas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Eclesiastés, hermano, 9:9. Alabado sea el nombre de Cristo. Eclesiastés 9:9. 9:9. Aleluya. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, dice, goza de la vida, dice, con la mujer que amas, dice. Todos los días de la vida, de tu vanidad, dice, que te son dadas debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol, dice. Dice, goza de la vida, dice, con la mujer que amas. Aleluya. Goza, dice, hermano, disfruta. Disfruta, dice, disfruta tu familia. Gózate con ella. Diviértete con ella, hermano. Ríe con ella. Llora con ella. Platica. Platica con tu esposa. Platica con tu esposo. La vida tiene que haber un equilibrio en todo, hermano. Y ese equilibrio solamente se logra platicando, hablando, entendiendo, llegando en puntos de acuerdo. Acuerdos que tienen que ser tomados de parte, con la palabra abierta, hermano. Porque en un hogar no es que el hombre vaya adelante y que la mujer vaya atrás, o que la mujer vaya adelante y el hombre vaya atrás, hermano. Los dos tienen que caminar a la par, juntos, tomados de la mano. Tomados de la mano
juntos los dos, hermano, con mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que sostiene todo es que llama a Jesucristo, hermano. Y si todo lo que hagamos no está, hermano, no está sustentado con la palabra de Dios, cuidado, hermano. Porque el día que estemos dentro de la presencia de Dios, el Señor nos va a demandar, hermano. Si nuestras esposas y nuestros hijos se pierden, hermano, porque no les hablamos con amor, nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Y si nuestros hijos se pierden y nuestras esposas se pierden por la dureza de nuestro corazón, también vamos a dar cuenta de Dios. Entonces tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado con todo lo que hagamos, hermano. Porque hay gente que mata en el nombre de Jesucristo y se justifica, hermano, también en la Biblia. Entonces tengamos cuidado de lo que estamos haciendo. Llevemos todo a la luz de la palabra, a la luz de la oración, antes de que actuemos de una manera que para Dios no sea correcta. Porque a lo mejor para nosotros puede ser correcta, hermano, pero delante de los ojos de Dios no es correcto. Entonces meditemos, hermano, en la palabra de Dios, en las enseñanzas que Dios tiene, hermano, para todos. Y de que hay muchos matrimonios en crisis, los hay, hermano. Y los hay afuera y también los hay dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay amor, hermano, y no hay perdón. Y mientras no haya amor y no haya perdón, hermano, vamos a seguir en las manos del enemigo. Aunque nosotros creamos que estamos en las manos de Cristo, vamos a seguir siendo de las manos del enemigo. Entonces, el consejo es ese, hermano, en que meditemos en nuestra familia. ¿Cómo estamos caminando? Si estamos caminando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si estamos caminando, hermano, gloria a Dios, sigamos. Porque no hay matrimonios, no hay familias perfectas, hermano. ¿Por qué? Porque un hombre imperfecto se casó con una mujer imperfecta. Entonces, de dos personas imperfectas no sale un matrimonio perfecto. Es un matrimonio que tiene que estar trabajando todos los días, hermano, esforzándose, pidiendo perdón, compartiendo amor, todos los días, hermano, hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame. Amén. Vamos a orar, hermano.